La semana pasada, llevamos el periodo cosmológico, ¿no es cierto? De la filosofía. Hola a todos. Bien, y yo recuerdo que estábamos hablando sobre la filosofía de los presocráticos, ¿no es cierto o no? La filosofía presocrática, ¿no? ¿No es así? Ya, entonces hoy día vamos a comentar el pensamiento de Sócrates. Ah, se escucha bajo el audio. Ah, ya. No, lo que pasa es que... No, no hay problema. Acá ahora sí se escucha mejor. Sí, mejor si no. Los puros. Ya, ahora sí me escuchan excelente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El problema era que lo puse lejos. El problema siempre es así. Claro, los audífonos que tenía. Bien. Vamos a hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles. Para ello necesitamos un resumen. Y sobre esta conversación vamos a ir debatiendo. Es como que, por ejemplo, se les preguntara, en el sentido común, si los valores dependen de cada uno o los valores son universales, ¿no es cierto? A ver, ¿qué respuesta podemos encontrar? Si se les preguntara, por ejemplo, los valores dependen de cada uno o los valores son iguales para todos. ¿Qué responderían? A ver. En el sentido de ustedes, en su opinión. ¿Los valores dependen de cada uno o son iguales para todos? ¿Qué cosas responderían ustedes? Claro, un gran sector de compañeros presentes diría de que los valores dependen de cada persona, ¿no? Dependen de los intereses, ¿no? De los puntos de vista, ¿no? Ya, entonces, es cierto, ¿no? Cada persona diría eso, ¿no? Lo que es bueno para mí no es bueno para todos, ¿no? Depende, como dice Kevin, de nuestra crianza, ¿no? De lo que nos forma, nos enseña, etc. Ya, entonces, tú sabes que esta posición se denomina relativismo. ¿Verdad? La posición más difundida, la posición más conocida, es lo que se denomina relativismo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una serie de reflexión para ver a dónde vamos a llegar con todo esto. ¿Ya? Una reflexión muy tranquila, muy pausada, porque la idea es que ustedes entiendan el tema, ¿ya? O que al menos los recuerden, y sobre todo que elaboren argumentos, más que datos. Sí, la cuestión es comprender el trasfondo, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que dicen, el bien depende de cada uno, ¿cierto? De cada uno, de la crianza, de la sociedad, ¿cierto? Por tanto, se concluye, conclusión, el bien y conjunto de ellos los valores, y los valores no son universales, ¿no es cierto? O sea, no son válidos para todos los seres humanos. O sea, esta posición tiene un nombre. Esta posición se denomina relativismo, ¿ya? Y es la posición básicamente de los sofistas. Los sofistas eran personas que hablaban así como tú hablas, exactamente igual, ¿ya? Eran unos intelectuales venidos de muchos lugares de Grecia hacia Atenas para enseñar a los muchachos la actividad de la retórica. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos de la lealtad. La lealtad. La lealtad. ¿Te parece que en una banda de criminales, en una banda de asaltantes, la lealtad es buena o mala? Te pregunto, para una banda de asaltantes, unos marcos, ladrones que hacen cosas feas, ¿no? Que roban en los bancos. Para los ladrones, profesor, la lealtad es buena. Obviamente que para ustedes también, ¿no es cierto? No es una pregunta más obvia, ¿no? No es así, claro. Entonces, si nos ponemos a pensar con mucho rigor y con bastante disciplina, desde un grupo de ladrones hasta usted, todos los seres humanos consideramos que la lealtad es buena. Tú te vas a Japón, te vas a Australia, te vas a Corea del Norte y todos ven a la lealtad como buena.
Es más, la honestidad también. La honestidad. Hasta los ladrones consideran que ser honesto es bueno. Ser honesto entre ellos, confesar lo que hacen entre ellos, porque al fin y al cabo son una banda, ¿no? Y toda banda de asaltantes necesita pues ciertas normas. Y quizás ellos hacen daño a los demás, de hecho hacen a los demás, pero entre ellos, ¿qué buscan? La honestidad. ¿No es así? Entonces, tenemos valores que trascienden la cultura. Si te pones a pensar con mucho rigor, la honestidad, la lealtad, el bien. Entonces, a partir de ahí viene una controversia. Entonces, ¿será verdad lo que está ahí? ¿Será verdad lo que acabo de escribir en el Word? De que los valores dependen de cada sociedad. Si estamos hablando de valores que trascienden todas partes, ¿cómo es posible de que los valores dependan de cada sociedad? Pues es una contradicción. Es más, imaginemos, hagamos una cosa un poco más exagerada, mucho más exagerada. Imaginemos que existiera vida en otros planetas. ¿Tú consideras que hay vida en otros planetas o no? Claro, yo sí, yo en lo personal sí considero, estoy seguro que hay vida en otros planetas. O sea, eso creo que es, pensar lo contrario lo veo medieval, ¿no? Pero bueno, entonces, asumiendo que hay vida extraterrestre alienígena en la galaxia Andrómeda. ¿Sabes qué galaxia Andrómeda, no? Una galaxia lejana. Ya. ¿Tú crees que los alienígenas, gente de una sociedad alienígena, ¿ya? Que vive a millones de años luz de la Tierra, vive en la galaxia Andrómeda? ¿Tú consideras de que, qué consideras? A ver, que esa sociedad alienígena va a apreciar o va a despreciar la lealtad? No sé, di lo que tú piensas. No estamos acá en un examen oral. Estamos en un curso de filosofía. ¿Ya? Ya, no se sabe. Vamos a ver qué no se sabe, ¿ya? Yo quiero saber, no estamos hablando, mira, acá solamente una cuestión importante, ¿ya? Mejor di no sé, porque no hables por los demás, ¿de acuerdo? Para empezar, no hables por mí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Habla por ti nomás, ¿ya? No hables por mí, ni no hables por los otros, ni que no sé, ¿ya? ¿Ya? Para los que sí saben, ¿de acuerdo? Para los que sí pueden pensar quizás un poco más cuidadosos. Supongamos, mira, ya, muy bien. Supongamos de que en esta sociedad alienígena, la lealtad sea mala. ¿Tú crees que si en una sociedad alienígena la lealtad fuese mala, esa sociedad seguiría existiendo? ¿Seguiría siendo cuestionada? No, señor. Por tanto, no. No existiría tal sociedad. Claro, no. Por tanto, ¿qué concluyes? Conclusión, para la sociedad alienígena, la lealtad, ¿qué debe ser? Para que siga existiendo, obviamente. ¿Es qué? ¿Es qué? Bueno, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí creo que, si te das cuenta, tú hace un rato decías que no sabías, ¿no? Ya, no sé, no. Entonces la lealtad, profesor, ¿qué debe ser? Buena. Ajá, la lealtad es buena. La lealtad es buena. Entonces, profesor, ahora sí te pregunto, ¿los alienígenas apreciarían o despreciarían la lealtad? Apreciarían, claro, muy bien. Apreciarían la lealtad, ese es el asunto. Por tanto, estamos hablando de un valor súper universal, ¿no? Por tanto, el valor de la lealtad es ultra, súper universalota. Tan universal que trasciende inclusive nuestra existencia humana. Porque hasta los alienígenas aprecian la lealtad. Entonces, si la lealtad es recontra universal, que inclusive los alienígenas aceptan ese valor, viene la pregunta, ¿habrá sido inventada, creada por el hombre ese valor? ¿Este valor habrá sido creado por el hombre? No. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Hace un momento habíamos dicho de que el bien y el resto de valores, digamos la lealtad, la justicia, depende de cada uno. Pero si lo piensas mejor,
estás planteando una tesis muy opuesta a la primera. Tesis que dice que no, que el valor de la lealtad, por ejemplo, tú puedes poner cualquier valor, tú puedes poner la justicia, la honestidad, etcétera, ya. No entremos a mucho detalle. Porque tú estás hablando de valores universales, o sea, de valores que inclusive trascienden la existencia humana y que por consiguiente no son creados por el hombre. Entonces, viene la pregunta, ¿no? ¿Ese valor es eterno o no? Es eterno, la lealtad. Estamos hablando de la lealtad, ¿no? Puedes poner cualquier valor, pero hoy me quiero hablar de la lealtad. Es eterno. ¿Qué significa? Que la Tierra, nuestro planeta, puede desaparecer, que el planeta Tierra puede desaparecer, pero el valor de la lealtad sigue existiendo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahora viene la pregunta. No ha sido creado por el hombre. Por el hombre. Pero ahora viene una pregunta muy importante, que es una pregunta que causaría bastante polémica. Pero ese valor eterno, ¿no? Ese valor eterno, como dijiste, universal, etcétera, ese valor de la lealtad que hemos admitido que es eterno, ¿no? ¿No es cierto o no? Que hemos admitido ese valor, pero el valor de la lealtad, mire la pregunta, estimada Diana. ¿Dónde está? Porque viene la pregunta, ¿no? O sea, este valor que hemos admitido su existencia, que es eterno, es universal, que hasta los alienígenas lo aceptan, ¿dónde está? Ya, respuesta 1 se me ocurre decir, a ver, no es un examen oral, ya, repito que esto no es un examen, no te estoy tomando examen sobre Sócrates, sobre Platón. Estamos filosofando, estamos hablando de manera libre, como se dice. Una respuesta es que está en la naturaleza, o sea, ¿sabes qué naturaleza, no? En las montañas, en el mar, en el sol, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Te parece que esa respuesta es correcta? No, no. Otra respuesta que he visto por ahí, que dice, está en una sociedad. ¿En qué sociedad? Porque si tú dices una sociedad, me puedes decir, eso es lo que leí de una compañera ahorita. Ahorita una chica dijo esto, ya, en una sociedad. ¿Pero en qué sociedad? Porque una, sé que es un artículo indeterminado. ¿En qué sociedad? Peruana, argentina, griega. Maestro. ¿En qué sociedad? ¿En qué sociedad? En todas. En todas las sociedades. ¿En qué parte? ¿Me puede decir dónde? ¿En qué parte de la sociedad? ¿En qué en una calle? En un edificio? Porque sociedades es, ¿no? Calles, edificios, veredas. Por eso, en todas las sociedades. ¿Pero en qué parte exactamente? ¿Puede decir exactamente dónde? En todas las sociedades. ¿Cómo? ¿En qué avenida? ¿En la plaza de armas de todas las sociedades? En el Palacio de Gobierno. No estoy ironizando, estoy buscando que seas específico. Porque si te das cuenta, eso de decir en toda sociedad no es tan, digamos, preciso. ¿No es cierto o no? Ya, pero tú dices que está en toda sociedad. ¿En qué parte? ¿Cómo que en toda sociedad? ¿Puedes aclarar el tema? ¿Alguien puede usar el micrófono? ¿Cómo es eso de toda sociedad? ¿Dónde? ¿Cómo que en las sociedades? ¿En qué parte? Las sociedades. ¿Cómo la sociedad? ¿En qué parte? No sé. No se me ocurre, en el colegio, en las paredes del colegio. No, ¿cómo te refieres tú? A mí no me así, sociedad se refiere. ¿Cómo te refieres tú? Ah, en las personas, es otra cosa, otra cosa. Muy bien, Samara. Samara, trata de cambiar tu configuración de chat para todos, ¿ya? Para que todos puedan leer tu respuesta, Samaria. ¿Ya? Ah, ya. O sea, creo que, claro, porque tú dices en la sociedad, no eres claro, ¿no? ¿Qué cosa es sociedad? ¿Qué sociedad? Entonces, creo que Samaria dio una respuesta muy buena. Está en las personas. Creo que suena mejor. O sea, ¿en qué parte de las personas quería Samaria? ¿En qué lado? ¿En el corazón?
No, no se puede especificar exactamente. ¿Cómo que en las personas? ¿Dónde? ¿Cómo en las personas? No pregunte, que eso no es un examen. ¿Es un examen? No es un examen. Está en nuestra mente. Claro, muy buena, muy buena. Claro, está en la mente de las personas. Excelente. Es lo más lógico, ¿no? Si tú te das cuenta, esa es la conclusión a la cual hemos llegado nosotros, sin necesidad de leer un libro. Tú estás razonando, ¿sabes? ¿Como quién? Como Sócrates, como Platón. Ellos pensaban así. Así todo lo que hemos escrito desde acá. Claro que ellos nunca hablaban de alienígenas, ¿no? Pero todo lo que hemos escrito de ahí, desde acá, es todo lo que debes de saber básicamente de la filosofía de Sócrates y Platón y Aristóteles. Ellos pensaban eso. Igualito, 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 igualito. O sea, no tengo por qué agregar nada. Acabas de ver, tú mismo acabas de dar con la filosofía de Sócrates, de Platón y Aristóteles. Exactamente igual, no tengo por qué agregar nada. Nada, nada de nada. Bueno, ¿no? Claro, es lógico, pues. O sea, si lo pensamos mejor, diría Sócrates, existen valores que son recontra universales. Los valores, mejor no que existen, los valores son universales. El bien. El bien es algo que todos persiguen, todos, hasta los malandros, o sea, hasta los choros, hasta un narcotraficante, busca el bien, claro, todos. ¿Por qué? Por ejemplo, el narcotraficante quiere que su tráfico de drogas le salga mal o le salga bien. Le salga bien. Por tanto, el narcotraficante busca el bien. Lo que pasa, permíteme explicar acá, lo que pasa es que el narcotraficante busca el bien, como todos. Lo que pasa es que el narcotraficante, él considera de que eso es bueno. Él está actuando por ignorante, porque él cree que eso es bueno, que llevar drogas es bueno. Pero él busca el bien, como tú lo buscas. Así como tú buscas ingresar a la universidad bien, él también busca el bien. Sí, también. Entonces, por ejemplo, te pongo otro caso. Por ejemplo, cuando un estudiante toma atención acá, ¿ya? Platón también está de acuerdo con eso. Cuando un estudiante, digamos, estamos ahorita en clase y en estos momentos este chico está jugando por internet. Está jugando por internet. Entonces, él cree, toma acá, toma acá. Toma atención acá, toma atención acá. Toma atención acá, toma atención a mi posición, ¿de acuerdo? Después tus preguntas, ¿ya? Porque no lo estoy leyendo, porque estoy justamente queriendo explicar. O tus comentarios. Todavía no escribes. Por ejemplo, un estudiante ahorita en estos momentos está jugando en el Instagram. En estos momentos. O sea, parece que está en clase, obviamente. O sea, él está entre comillas en clase, pero realmente está jugando con el Instagram. Hablando, comentando. Entonces, ¿qué diría Sócrates y Platón? Dirían, lo que pasa es que este muchacho, en el fondo, cree que jugar en el Instagram en plena clase es bueno. Cree eso. Cree eso. Entonces, él hace el mal porque no se da cuenta que está haciendo el mal. O sea, por ignorante. De tal manera que cuando, por ejemplo, alguien les dice, joven, no juegues con el Instagram en clase, ¿cómo puedes jugar? Tú tienes que estar concentrado. Ese pata se corregirá, pero solamente por 5 minutos. O por hoy día. Pero la próxima vez va a ser igual, va a seguir igual. Porque él cree, repito, diría Sócrates y Platón, que eso es bueno. Entonces, la única manera de que él cambie, que deje de jugar en el Instagram, en plena clase, es que él se dé cuenta y diga, vaya, si tiene razón, pues eso no es bueno. Entonces, nadie hace el mal con intención, sino por ignorancia. ¿De acuerdo? Ya, pero acá viene una cuestión importante. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenarlo. ¿Ya? Entonces, estas tesis lo dice Sócrates, luego hacemos la pizarra como la vez pasada, no te preocupes. Platón y también a su manera Aristóteles, ¿ya? Aristóteles, ya. Esta tesis de arriba lo dicen los sofistas, que ya quedó chiquito, ¿no? Protágoras. Ahora, pero Platón, que es alumno de Sócrates, se pregunta, pero ese valor, vamos a hablar de la lealtad, ¿no? Ese valor de la lealtad, si bien es cierto, está en el alma, ¿no? Está en el alma, ok, está en el alma. ¿Cómo llegó el alma? Ese valor de la lealtad se pregunta Platón, pues. Platón es filósofo. ¿Cómo, de qué manera
Vamos así, ¿ah? ¿De qué? Vamos a ver, ¿de qué manera terminó depositado en el alma? En la mente, alma, como quieras, mente, alma, conciencia, espíritu, llámalo como quieras, alma, espíritu, conciencia, no vamos mucho detalle, ¿ya? Bien. En la mente, como quieras llamarlo, Maricielo, llámalo como quieras, ¿ya? Alma, mente, conciencia, como que te dé la gana, ¿ya, Maricielo? Ya. Yo le pongo alma porque, bueno, puede poner eso conciencia. Bien. Entonces, Platón hace una pregunta bastante obvia, ¿no? Sócrates no responde eso. Sócrates solamente dice, esos valores están en uno mismo, están en el alma, nada más. Ese es Sócrates. Pero Platón lo que hace es ir más allá de ello. Comienza a hacer una filosofía un poco más amplia y comienza a decir, pero ¿cómo ese valor de la lealtad terminó acá? Entonces, Platón responde, creo que ya sabemos, como ya sabemos, dice Platón, te lo voy a escribir el argumento para que más o menos te des una idea. Como ya sabemos, la lealtad, punto 1, por ejemplo, no fue inventada por el hombre. Punto 2, la lealtad no está en la naturaleza. Si no fue inventada por el hombre, ni está en la naturaleza, conclusión, dice Platón, conclusión, la lealtad proviene de otra realidad. Una realidad no física, no material. Una realidad que no se encuentra a kilómetros de distancia. No es una galaxia, porque la galaxia es una cosa física, ¿no? Natural, no material. La lealtad proviene de ahí. Entonces, conclusión 2, para Platón, claro, hay dos realidades. Hay dos realidades. Entonces, no hay otra respuesta. La única respuesta sensata es que existen dos realidades. Dos realidades. Esta realidad y la otra realidad. Así supone Platón. En la realidad A, digamos, realidad A, ¿no es cierto? Estamos hablando de Platón. Aquí que están. En la realidad A se encuentran los valores. Los valores, ya hemos hablado de la lealtad, la justicia, la honestidad, el bien, ya. Pero también están las fórmulas y figuras geométricas. El teorema de Pitágoras, el triángulo, el círculo, y también los modelos de las cosas. El modelo de Menzel, el modelo de Stilla, etc. Bueno, esas entidades son perfectas, eternas, inmutables. Eso afirma Platón. Es como que, por ejemplo, Platón estuviera vivo y dijera, ¿no? Por ejemplo, tú pones, mira, tú pones, por ejemplo, mesa de madera, mesa de madera, mesa de madera, mesa de madera, mesa de madera. Ahí está la mesa de madera. ¿No es cierto? Si quieres, hacemos una comparación, ¿ya? Mira, vamos a copiar la imagen y lo vamos a poner por acá para más o menos ver lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces ahí está la mesa de madera, ¿de acuerdo? ¿No? Ahí está. Comparemos la mesa de madera, que es una mesa común que todos pueden tener en nuestra casa, con, por ejemplo, una mesa inca de los antiguos incas, mesa inca. Esta mesa inca, mirá, redondita, de cuero, dice que, ¿no? Cuero de madera, ¿ok? Y redondo, muy buena. Se lo ponemos por acá. Y hacemos una comparación de la mesa de madera con la mesa inca. ¿No es cierto? Este es un objeto físico, claro está. Es una cosa que podemos observar, es una cosa física, que al fin y al cabo un día también se va a romper, se va a malograr, ¿no?
Y si quieres, ponemos una mesa, por ejemplo, egipcia, de los antiguos egipcios. Y sabemos que los egipcios nunca tuvieron contacto con los incas, ¿no? ¿Cómo los egipcios van a tener contacto con los incas? Pertenecen a culturas diferentes, a sociedades diferentes. Y suficiente. Y podemos poner todas las mesas que quieras. Mesa china, mesa del futuro, mesa de primitiva. Ok, la que quieras. Puedes hacer acá un collage de 1000 mesas. Ya, ahora. A ver, profesor. Estas cosas, obviamente, son objetos físicos. Objetos físicos. Estos se acaban. O sea, algún día se van a romper. Y se ven, se conocen por medio de los sentidos. Ya, ok, hasta ahí resulta bien claro. Platón se pregunta y dice, ¿no nos parece bastante curioso que siendo sociedades tan diferentes, que nunca han tenido contacto entre sí, jamás, que nunca se han conocido, que han vivido en lugares diferentes, en épocas diferentes, hayan podido construir objetos tan parecidos? ¿No es cierto, no? Parecidos, no iguales, pero muy parecidos. Claro, uno es redondito, el otro es cuadradito, ok. Uno es de mármol, el otro es de cuero, otro es de madera, pero todas tienen algo en común. Una esencia, dice Platón. También lo diría Aristóteles, algo en común. ¿Entiendes? Una esencia, un rasgo en común, no la finalidad, un rasgo en común. ¿Sabes qué es rasgo o no? Finalidad, hijo. ¿No te das cuenta que tienen algo en común físicamente hablando, digamos, ontológicamente hablando? Formalmente hablando. ¿Lo ves o no? Claro, que tus ojos ven los colores, ven la estructura, pero es tu alma, dice Platón, la que se da cuenta de que hay algo en común. Rasgos, no sé. No le vamos a hacer una descripción, ¿no? Pero tú te das cuenta solito. Mira nomás. Tienen algo en común. ¿O no? ¿No es cierto o no? Entonces, dice Platón, hay un modelo de mesa. A ver, el uso. Ya, nuestro amigo insiste con el uso, ¿no? Ya. Fuera de bromas, no es el uso. ¿Sabes por qué no es el uso? Porque si te refieres a lo que normalmente hacemos con las mesas, tú sabes que comer, las mesas sirven para comer, estudiar, lo podemos hacer también en una silla o en el suelo, ¿o no? ¿No es cierto? Hay gente que no tiene mesa y come en el suelo. ¿Está escuchando, no? ¿Está escuchando, no? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Ya, entonces es el uso, pues. ¿De acuerdo? Porque si fuera el uso, lo que distingue esos objetos, lo esencial, te recuerdo de que se pueden hacer las cosas que se hacen en la mesa, en el suelo. Uno puede comer, uno puede estudiar en el suelo, en el piso. No es el uso. ¿De acuerdo? Es una característica, un rasgo eterno. Dale. Uso es utilidad. Uso, no es el uso. Uso es utilidad. Entonces, los filósofos piensan así, pues. Entonces ellos dicen, ya, estas tres cosas son mesas porque tienen algo en común, un rasgo. Ese rasgo, ¿cómo quieras llamarle? Rasgo, cualidad, ok, es eterno, dice Platón. ¿Por qué? Porque nunca muere, pues. Porque pasan las sociedades, pasan las culturas, pasan los años, pasan las décadas, pasan los siglos, y siempre las mesas presentan la misma forma. Así sea circular, así sea cuadrada, así sea triangular, las mesas siguen siendo las mismas. Entonces, hay un rasgo que es eterno. ¿De acuerdo? Eso piensa Platón. ¿Está bien? Entonces, Platón considera de que existen dos realidades.
absolutamente dos realidades. Dos, me habla. No hay una realidad, dice Platón, hay dos realidades. Dos realidades. ¿De acuerdo? Dos realidades. Ahora bien, ya. Pero, y lo mismo ocurre con los valores. O sea, estos valores provienen de otro mundo. Pero, sostiene Platón, pero, ¿cómo es que el valor de la lealtad, volviendo al valor de la lealtad, cómo el valor de la lealtad, que viene de otra realidad, ha terminado acá, ha terminado en la mente de las personas? Y Platón dice, la única manera de explicar cómo un valor eterno ubicado en otra realidad terminó en nuestra mente es que nosotros hemos estado ahí. Nosotros, o sea, nosotros hemos estado en esa otra realidad. ¿Y cuándo hemos estado? Bueno, no puede ser ayer, ¿no? Porque ayer estábamos, bueno, cada uno en su casa el fin de semana. No puede ser hace 10 años, porque estamos, bueno, acá en su colegio, trabajando, etcétera. O sea, aquí en este mundo. Entonces, la única respuesta lógica es que hemos estado antes de nacer. Antes de nacer, claro, Luis. Claro, Luis. Exacto. Sí, Luis. O sea, la única manera de explicar cómo esos valores terminaron en nuestra mente es que nosotros hemos estado en esa otra realidad. No hay otra forma de explicar eso. No hay otra forma. Entonces, hemos estado en esa otra realidad, en la realidad A. Ahí viviendo hemos estado. ¿Y cómo hemos estado? En nuestra alma. Nuestra alma estuvo ahí. Nuestra alma. Entonces, nuestra alma contempló los modelos eternos de las cosas, los valores, etc. De tal manera, esto explica por qué hoy exigimos lealtad. De tal manera que cuando, por ejemplo, un amigo nuestro se porta bien con uno, decimos, oye, qué leal eres, ¿no? Eres un chico muy leal, es porque ese acto te hizo recordar el valor de la lealtad. Así como el carpintero que hizo estas mesas, ¿no es cierto? El alma del carpintero estuvo en esa otra realidad, aquí, en ese otro mundo. Por eso es que hay dos mundos. ¿Y cuándo hemos estado? En alma. De ahí que el alma es inmortal. Eso piensa Platón. El alma es inmortal. Acá las personas lo que hacemos es recordar lo que alguna vez contemplamos en otro mundo y en ese otro mundo están todas las entidades eternas. O sea, todo este rollo parte porque Platón dice, ¿no? En resumen, nosotros no podemos justificar nada universal que esté en la cabeza, nada, valores, leyes matemáticas, sobre la base de este mundo. Si tenemos en la cabeza entidades universales y perfectas, fórmulas matemáticas, valores, tenemos que admitir la existencia de dos mundos, porque si hubiera solamente un solo mundo, entonces no podríamos explicar cómo es posible que tengamos en la cabeza ese tipo de entidades, valores, fórmulas matemáticas, modelos de las cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué es imposible? Porque acá no hay nada universal y no hay nada perfecto y no hay nada inmutable. Acá todo cambia, acá todo se estudia, acá todo es imperfecto. Pero en tu linda cabecita tienes entidades perfectas. Entonces, la única forma de explicar por qué tienes algo perfecto, si aquí no hay nada perfecto, es que tiene que haber aparte otro mundo. Otro mundo, un mundo de perfección. Donde nosotros hemos tenido que estar ahí. En ese mundo. ¿Y cuándo hemos estado? Bueno, lo he dicho dos veces ya, antes de nacer acá. ¿Y cómo hemos estado? En nuestra alma. Nuestra alma estuvo ahí. Ya, ese es el caso de Platón. Pero viene Aristóteles, y ese es el último, viene Aristóteles, profesor, y Aristóteles como que le hace caso a Platón, pero a medias, digámoslo así. Entonces, esto que estamos viendo ahorita en el Word es el esquema de Platón. Platón piensa así. Hay dos realidades. Entonces, las cosas que vemos, esa mesa en la cual tú estás apoyado en tu computadora, en la cual tú estás sentadito, esa silla en la cual tú estás sentadito, ese vaso del cual tú estás quizás tomando tu cuáquer, tomando tu cocoa, tu café, ese vaso es un objeto físico material que se acaba y que es copia de un modelo de vaso, ¿ya? De un modelo de vaso, ¿de acuerdo? Un modelo perfecto y eterno de vaso. ¿Listo? Ya. Pero viene Aristóteles
Y Aristóteles como que le enmienda la plana a su filósofo, a su maestro Platón. Viene Aristóteles. Y Aristóteles plantea una pregunta. La esencia de las cosas se debe encontrar dentro o fuera de las cosas. ¿Qué respuesta darías? ¿Cuál sería la respuesta más obvia? Claro. ¿Qué cosa es la esencia, profesor? Vamos, definamos. Esencia vendría a ser, profesor, la cualidad más importante. ¿Ahí? Ahí está. Entonces, si la esencia es la cualidad más importante de las cosas, ¿dónde debería estar la esencia? ¿Fuera de las cosas o dentro de las cosas? Creo que lo más lógico es que está dentro. Es como decir, lo más importante que tienes tú se encuentra fuera de ti. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo más importante que tienes tú va a estar fuera de ti? Lo más importante que tienes tú, creo que lo más lógico es que esté dentro de ti, ¿no? Entonces, eso es la crítica que hace Aristóteles a Platón. Aristóteles le dice, Platón, yo estoy de acuerdo contigo de que las cosas presentan una cualidad o rasgo esencial. Yo estoy de acuerdo contigo, gran maestro Platón. Eso sí es importante, pero yo discrepo en el hecho que tú dices de que esa cualidad es un modelo eterno que está en otro mundo, aparte, en otra realidad. Ya. Eso sí me parece contradictorio, maestro, ¿no? Discúlpame, pero me parece contradictorio. Si la esencia es la cualidad más importante, no puede estar fuera de las cosas, pues. Tiene que estar dentro. Por ejemplo, según mi maestro Platón, él considera de que los dibujos que hacemos, por ejemplo, vamos a poner un caso. Por ejemplo, ponemos profesor dibujando triángulo, dibujando un triángulo. Entonces, según Platón, no Aristóteles, ¿ya? Según el señor Platón, cuando este profesor, ¿de acuerdo? Cuando esta profesora dibuja un triángulo con su tiza y su regla, la profesora lo que hace es solamente una copia del modelo perfecto de triángulo que se encuentra en otro mundo. Eso explica Platón. ¿Y por qué la profesora es capaz de hacer ese dibujo del triángulo? Porque en su mente, en su alma, en su conciencia, ya está ese modelo eterno. Pero ¿cómo es que ese modelo eterno terminó en la cabeza de la profesora? Ah, ya, es que su alma, diría Platón, antes de haber nacido acá, el alma de la profesora ha estado en otra realidad, en esa realidad eterna. Entonces, el alma de la profesora es inmortal, el alma reencarna, y ella cuando dibuja el triángulo en su pizarra, lo que hace es recordar lo que alguna vez contempló en otra vida. ¿Ya? Eso es Platón. ¿De acuerdo? Ya. Escúchame a mí. Ahora, pero Aristóteles hace una observación. Y Aristóteles dice, pero un momentito, querido Platón, pues, un momentito, creo que ahí yo le encuentro medio raro. Sinceramente, el club me lo veo medio raro. ¿Cómo es posible que tú digas que la esencia del triángulo se encuentra fuera del triángulo? Eso no puede ser, pues. Tú dices que hay un modelo eterno de triángulo que está en otro mundo, en otra realidad. Ya, pero eso es justamente lo que me parece contradictorio, pues. Lo esencial de una cosa no puede estar en otro mundo, pues, fuera de la cosa. Lo esencial de la cosa, para que sea lo esencial, precisamente debe estar dentro de la cosa, no fuera. Entonces, que eso de que hay dos mundos, eso me parece una barbaridad. Discúlpame usted, pero me parece una barbaridad. Entonces, ¿cuál es lo esencial de un triángulo? Pensaría Aristóteles. Lo esencial de un triángulo es que tenga tres ángulos. Entonces, eso esencial está obviamente dentro del triángulo, metido adentro. Por ejemplo, esta profesora, acá viene Aristóteles ahora. Aristóteles dice, esta profesora, al dibujar el triángulo, está haciendo que el dibujo tenga tres ángulos. O sea, está introduciendo lo esencial del triángulo en el dibujo. Entonces, ese dibujo
es lo real. No hay un modelo eterno de triángulo, no. Ese dibujo es lo que hay. Cuando el profesor dibuja su triángulo, lo único real es ese dibujo. Cuando tú dibujas un triángulo, lo real es ese dibujo. No hay un modelo eterno que esté en otro mundo, dice Aristóteles. Pero permíteme explicar. Entonces, acá el profesor ha hecho un triángulo completo. Mejor acá, ¿ya? Acá está bien completo. Ahora, ¿tú cómo? A ver, respóndeme a mí. Hagamos un análisis de esta imagen, diría Aristóteles. ¿Tú cómo conoces a este dibujo? Viéndolo, tú lo ves, ¿no es cierto? ¿Cómo conoces este dibujo? ¿Por razón o por sentidos? ¿Respuesta? Ya para acabar. Por sentidos. Por tanto, el conocimiento parte de los sentidos, parte de lo que podemos ver. El conocimiento se inicia con la observación. Y como dice Aristóteles, de los sentidos, ¿cuál es el sentido más importante? ¿Cuál crees tú que para Aristóteles es el sentido más importante? A ver, vamos, es el más obvio. ¿Tú cómo conoces este dibujo? La vista, claro, la vista es el sentido más importante. Y es la vista el que inicia el conocimiento, los sentidos. Ahora, este dibujo está hecho de plumón o de tiza. El dibujo del triángulo está hecho de plumón o de tiza. De tiza. Por tanto, la tiza, ¿qué sería? ¿La forma o la materia? ¿Qué sería la tiza? Responda. ¿La tiza qué es? La materia. La tiza es la materia. Pero ese dibujo es un triángulo porque tiene tres ángulos. El tener tres ángulos, ¿qué sería? ¿La materia o la forma? Respuesta. La forma. Entonces, las cosas, dice Aristóteles, están hechas de materia y de forma. ¿Cómo conoces el polo de Bolex? ¿A través de qué? ¿Cómo conoces este polo? ¿A través de qué? A través de la vista, a través de los sentidos. ¿Quién diría que este polo es una copia de un modelo perfecto de polo que está en otro mundo? Platón diría eso. Para Aristóteles, lo que distingue al polo, la esencia del polo, ¿dónde está? ¿Fuera del polo o dentro del polo? Dentro del polo. Esto es tela, obviamente es tela. ¿La tela qué es? ¿Su forma o su materia? La tela es la materia. La tela es la materia. Pero esto tiene rasgos que lo distinguen como polo. Esos rasgos que lo distinguen como polo, ¿qué es? ¿La materia o la forma? La forma. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, entonces las cosas están hechas de materia y de forma. Ahora, sigamos. Pero, tú dijiste hace un rato, volviendo al dibujo, tú dijiste hace un rato que la materia del dibujo es el yeso, ¿no? Ya, ok, estoy de acuerdo contigo. La materia del dibujo es el yeso. Está bien, es la materia. Ahora, pero yo te pregunto, pero con yeso, con tiza, yeso, como quieras, llámalo como quieras, con tiza, con yeso, ¿se pueden hacer únicamente triángulos? No. Con tiza, con yeso se hacen muchas cosas. Se hacen círculos, se hacen cuadrados, se hacen rombos, se hacen rectángulos. Por tanto, filosofemos. Por tanto, la tiza, el yeso, puede ser un triángulo, el yeso puede ser un cuadrado, el yeso puede ser un círculo, el yeso puede ser un rectángulo. El yeso puede ser muchas cosas, cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo. El yeso puede ser muchas cosas. Y lo que puede ser muchas cosas, ¿cómo se llama? Acto o potencia. Respuesta. Lo que puede ser muchas cosas, pensando, lo que puede ser muchas cosas es potencia. Claro, muy bien, muy bien. Pero cuando el yeso ya tiene tres ángulos y se hace triángulo, ya no es potencia, ya es realmente un triángulo. Cuando el yeso adquiere tres ángulos, ya no es yeso, es triángulo. Y ya deja de ser potencia. Se vuelve potencia o acto. Acto. ¿Qué es el acto? Lo que puede ser o lo que ya es. Lo que ya es. Por ejemplo,
¿Cuál es la materia, cuál es la materia del polo, de Bonex? ¿Cuál es la materia del polo? La tela. Pero con tela se pueden hacer muchas cosas. Camisetas, shorts, pantalones y polos. Por tanto, ¿la tela qué es? Acto o potencia. La tela es potencia. Pero cuando la tela ya adquiere forma de polo, ¿qué es? Acto. Muy bien. Por tanto, el movimiento es el paso de la potencia al acto. El movimiento, dice Aristóteles, es cuando la tela se hace polo. Es cuando el yeso se hace triángulo. Es cuando la harina se hace pan. Pero en la imagen que ves, ¿quién es la que hace que el yeso tenga forma de triángulo? En esa imagen. ¿Quién es el que hace o la que hace que el yeso tenga forma de triángulo? La profesora. Y la profesora es el agente que hace las cosas. La profesora, ¿cómo se le va a llamar? ¿Causa formal o causa eficiente? ¿Cómo crees que se llama la profesora? ¿Causa formal o causa eficiente con E? Eficiente. La tela solita no se hace polo. Hay que estar loco para pensar que la tela solo se va a hacer polo. Hace falta un costurero. El costurero sería la causa eficiente. Claro, causa eficiente. ¿Está bien? ¿Cuál sería la causa eficiente del celular? ¿Cuál sería la causa eficiente del celular? La fábrica de técnicos, está bien. La fábrica. ¿Quién hace un celular? La fábrica de celulares. Claro, la fábrica, la fábrica. Muy bien. Ahora, pero hay un detalle. Pero la profesora, que es la causa eficiente, que es la que hizo que el yeso tenga forma de triángulo, la profesora cuando dibuja este triángulo, ¿lo hace por gusto? ¿Lo hace por gusto? O sea, porque está loquita. No, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Con un fin. ¿Cuál es ese fin? Para enseñar las matemáticas. Esa enseñanza, ¿qué causa sería? ¿La causa eficiente o la causa final? La causa final. Muy bien, muy bien, muy bien. El polo no existe por gusto, sino para ponerse el polo. Entonces, el ponerse es la causa final. ¿Me puede decir en resumen, a ver, el triángulo que ves ahí, ¿cómo se conoce? ¿Por razón o por sentidos? Por sentidos. Ajá. A ver, para Aristóteles, ese triángulo que está ahí, ¿es copia de un modelo perfecto de triángulo? No. Para Aristóteles, la esencia del triángulo, ¿dónde está? ¿Fuera del triángulo o dentro del triángulo? Dentro del triángulo. Claro, dentro del triángulo. Muy bien. A ver, veamos. ¿Cuál es la materia de ese dibujo? La materia, lo dijimos. Vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es la materia? La causa material. El yeso, la tiza. Ok. ¿Cuál es la causa formal? ¿Cuál es la forma de ese dibujo? Que tenga tres. Que tenga qué? Que tenga por completo ángulos, 3 ángulos. Claro, muy bien. La causa formal es 3 ángulos. La forma, la esencia. ¿Quién sería la causa eficiente de ese triángulo? La profesora. ¿Y quién sería la causa final? ¿Y qué sería la causa final? Enseñar, educar, enseñar. Muy bien. ¿Según quién? ¿Todo esto según quién? Aristóteles. Muy bien. ¿Un cuchillo que no corta será buen cuchillo? No. Porque lo que hace bueno un cuchillo, ¿qué es? Cortar. Lo que hace bueno un cuchillo es cortar. Por tanto, lo esencial es lo que hace buena al objeto. En lo esencial está la virtud. ¿Cuál sería nuestra causa formal? ¿Cuál sería aquello que nos hace bueno? ¿El cuerpo o la razón? La nuestra, la razón. Por tanto, los que desarrollan su razón son personas virtuosas. De tal manera que diría Aristóteles, ¿quiénes son entonces las únicas personas virtuosas? ¿Los ignorantes o los sabios? Sabios. Pues en la sabiduría está la virtud.
Bueno. ¿Y cómo se desarrolla esta virtud? Dice Aristóteles. En tanto la razón controle a los sentimientos y a los deseos, a las otras dos partes del alma. ¿Y cómo se expresa el control de la razón a las otras dos partes del alma? A través de actos, dice Aristóteles. De acciones. Porque el hombre no es solo razón. El hombre también es sentimientos. Y los sentimientos están en el corazón. El hombre también es hambre, sed. Y eso está en la panza, dice. Pues lo correcto es que la razón gobierne a estos dos. Y ese gobierno de la razón a estos dos se expresa a través de actos, acciones. ¿Qué actos son? ¿Actos extremos o actos moderados? ¿Respuesta? Respuesta. Moderados. Siendo cobarde, never. Siendo temerario, never. Siendo valiente, sí. Con la práctica del justo medio. Y eso solo es posible, dice Aristóteles, viviendo en la polis. Por eso que el hombre es animal político. El hombre es hombre viviendo en la polis. ¿Ya? Bien. Y Aristóteles considera que quien no es griego, quien no vive en la polis, obviamente al no ser animal político, pues tiene un grado de inferioridad frente a los que sí son animales políticos, viven en la polis, y claro está, ellos sí desarrollan su capacidad racional y son superiores. Superiores, ¿de acuerdo? Superiores a los que no desarrollan su razón. Muy bien. Vamos entonces, la semana pasada te di una pizarra. Ya, vamos a poner ahora semana 2. Semana 2 del intensivo. Ustedes son de intensivo, ¿no? Intensivo San Marcos. Bien, entonces vamos a desarrollar, voy a compartir esto. Bien, ponemos por acá el periodo antropológico de la filosofía griega. Y en el periodo antropológico, el tema central del periodo antropológico, ponemos por acá, es acerca de la virtud del hombre. El contexto del periodo antropológico es acerca, profesor, de Atenas en el siglo V antes de nuestra era. El llamado siglo de oro. Siglo de oro de Pericles. ¿Ya? Entonces acá el interés es el desarrollo de lo que es el hombre, ¿no? Por eso justamente se llama antropológico. Y acá están, profesor, los sofistas. Los sofistas. Los sofistas, profesor, eran maestros de retórica. Retórica, gramática y erística. ¿Y qué es erística? Ganar las discusiones. Estamos en una época, te cuento, estamos en una época actual en la que el sofista sería una persona muy reconocida, muy famosa. Los sofistas son personas que dicen, bueno, todo es relativo, la verdad depende de cada uno, del punto de vista, del parecer de cada persona. Y evidentemente eso ya es muy aceptado, ¿no? Todo el mundo dice eso. Lo bueno y lo malo depende de cada persona, depende de cada individuo. Ya, entonces, y esa ideología que se llama ideología postmoderna es muy difundida. Ahora, el principal sofista era Protágoras de Abdera, ¿ya? Protágoras de Abdera, profesor, era relativista. Él consideraba de que el hombre es la medida de todas las cosas. De las que son en tanto que son, de las que no son en tanto que no son. Y era agnóstico. Él sostenía que de los dioses nada se puede saber. Nada es posible saber.
La vida es muy corta y el tema es muy complejo. ¿Ya está? Y también está profesor Gorgias de Leontino. A ver, una cuestión de orden. Dejan de estar diciendo estupideces, pues. O sea, estamos en clase. ¿Tú no valoras el pago que hace tu papá y tu mamá en la academia? ¿Por qué sigues estando, ganas de decirte una grosería? No lo puedo hacer porque si lo digo me van a llamar la atención, me pueden botar de mi trabajo. Pero deja de decir estupideces, por no decir una palabra un poco más fuerte. O sea, tú eres tonto, eres taradito. No eres tarado, sino. ¿Eres tarado? ¿Me entiendes? ¿Eres tarado? Tarado es. Tú eres de un intensivo, o sea sería lo ideal, si tú no sabes nada de filosofía y te metes en un intensivo es porque estás perdido. Pues. En un intensivo son chicos que han postulado o saben algo y no han podido ingresar por X circunstancias. Ese es un ciclo intensivo, eso no es un anual, papi. En el anual sí puedes hablar, permite hablar tonterías. Hasta yo también hablo tonterías. Pero en un intensivo no. Así que ubícate, ¿ya, chebolo? ¿De acuerdo? Está bien, una broma, ¿no? Ya la cámara, así que gracioso. Pero una cosa es eso, una cosa que hagas una cuestión de orden y te quedas el chistoso con tonterías. ¿Ya? Entonces, sería bueno que hables con Oscar y te digas, quizá un ciclo anual o un ciclo preanual o un ciclo inicial sería bueno para ti, ¿de acuerdo? Pero no un intensivo, maleas el ciclo. Bien. Gorjas del Lantino, profesor, es otro sofista. Él era nihilista. Él decía que el ser, la realidad, ahora, la realidad no existe. Si existiera, sería incognoscible. Si fuera cognoscible, sería incomunicable. Ahora, frente a ello está Sócrates, profesor. Sócrates, hemos hablado de él, ¿no? Sócrates, el que nada escribió, el que murió bebiendo un veneno, ¿no? Sócrates, profesor, era intelectualista. Para Sócrates, la sabiduría es el conocimiento del bien y está en el alma. Por eso él decía, pues, que el mal, las equivocaciones, los errores, se debe a la ignorancia. Creemos que está bien, por eso actuamos de esa manera. Y a partir de ahí aparece el método socrático, ¿no? Que, por cierto, lo hemos estado haciendo nosotros aquí en la clase. Yo cuando les hacía preguntas, muchos de ustedes respondían de forma bastante adecuada. Y daban bien, es la mayéutica, ¿no? Claro, el método socrático tiene dos partes. La primera parte del método es la ironía. El objetivo es reconocer la ignorancia. Es la primera parte del método socrático. Y luego sigue la segunda parte del método socrático, muy famoso, ¿no? ¿Cuál es la segunda parte del método socrático? La mayéutica, ¿no, profesor? Voy a hacer un poco más de la pizarra para que haya más espacio. La mayéutica. La mayéutica tiene como objetivo, profesor, el objetivo de la mayéutica es alumbrar la sabiduría. Claro está, Sócrates se muestra como un opositor tenaz frente al relativismo sofístico, ¿no? Ahora, eso es con respecto al periodo antropológico, pero que ahí nomás ya viene la filosofía pues de Platón, viene la filosofía de Aristóteles, ¿no? Que ya es parte de un periodo donde Atenas entra en un proceso de decadencia, producto de las guerras del Peloponeso, ¿no? Guerra que significa la derrota de Atenas frente a Esparta, ¿no es cierto? Pues acá está, ¿no?
Ahora, ponemos por acá entonces el siguiente periodo de la filosofía, el llamado periodo ontológico. Tanto Platón como Aristóteles tienen un propósito político en sus filosofías, ¿no? Es negar la democracia. Recuerda que en el periodo antropológico, la democracia era tenido como buena porque al final se consideraba de que había que formar hombres virtuosos que sirvan a la polis ateniense. Entonces los sofistas se presentaban como precisamente esas personas que forman, por eso que ellos decían que la virtud es algo que se enseña. Pero Platón y Aristóteles y Sócrates van a decir que no, esto no es cuestión de enseñanza, es una cuestión que uno tiene ya. Entonces, hablamos del periodo ontológico. El tema del periodo ontológico, muy bien, Yamile, muy bien, Carol. El tema del periodo ontológico es el ser, la realidad entera, ¿no? La realidad entera. Y el contexto del periodo ontológico, ni hablar, el contexto del periodo ontológico es Atenas en decadencia, luego de las guerras del Peloponeso, ¿no? Las guerras del Peloponeso, del más o menos del siglo IV, siglo III, siglo IV y III antes de nuestra era, ¿no? Nuestra era. Y acá está profesor Platón, el primero, ¿no? Platón, profesor, Platón. Bien, vamos con la ontología platónica. Como hay espacio, entonces puedo poner algunas obras de Platón, ¿ya? Obras de Platón, por ejemplo, pongo La República, el Teto, el Fedón. Partamos por la ontología platónica. Ontología. La ontología platónica sostiene de que el ser, la esencia, lo más importante de las cosas, es el modelo eterno, también llamado forma o idea, ubicado en otro mundo, en otra realidad, en el mundo de las ideas, ¿no? Ubicado, voy a ponerlo fuera de las cosas, ¿te parece? Ubicado fuera de las cosas, ¿ah? En el mundo de las ideas, en el mundo de las ideas. Bien, entonces, Platón sostiene de que existen, estamos en esta ontología, existen formas perfectas, inmutables, eternas, y son los modelos de las cosas. Los valores también, y las fórmulas, las entidades matemáticas, ¿no? Están ubicadas en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas. Eso es con respecto al mundo de las ideas. Pero también están, aparte, están las cosas físicas. Las cosas físicas, cambiantes e imperfectas. Muy bien, Yamile. E imperfectas. Claro. Están en este mundo, en el mundo físico, en el mundo sensible. ¿No? ¿Dónde nos encontramos? En el donde nos encontramos. ¿No es cierto? Ahora, y Platón considera de que en este mundo el conocimiento de las formas, hablando, vamos a hacer nosología, ¿no? Nosología. En este mundo sensible, ajá, muy bien, en este mundo sensible el conocimiento de las formas se da por medio de recuerdos o también llamados reminiscencias, ¿no? Actividad de la razón. Actividad de la razón. En el caso de la ética y política, Platón considera de que el alma racional es inmortal, reencarna, y su virtud es la sabiduría. Claro, un hombre justo es aquel que está gobernado por su alma racional. Ajá. Y Platón considera de que en los estados de naturaleza los filósofos deben gobernar. Claro, yo estoy mal de salud física y como estoy mal de salud física debo de ir a un médico. El médico es un especialista en salud física.
Si mi mesa de madera está rota, es porque debo llevarlo a un carpintero. Entonces, si el Estado es un Estado enfermo, pues debe de ir a una persona que sabe lo que es la justicia, lo que es el orden, lo que es la prudencia. Y eso no es cualquier persona, sino los filósofos. Los filósofos deben gobernar. Ahora, ese es en el caso de Platón. ¿Qué pasa con Aristóteles, profesor? Aristóteles tiene obras también. Obras de Aristóteles, por ejemplo, es la metafísica, es la política es el órgano, etc. Y la ética, ¿verdad? La ética Nicómaco. Muy bien, vamos con la ontología aristotélica. Ontología considera que el ser por excelencia es la sustancia, ¿verdad? La cosa individual. ¿verdad? Está constituida por materia y forma, también llamada esencia. Entonces, para Aristóteles la esencia, como sabes, está dentro de las cosas. Pensar que la esencia es algo que está fuera, para Aristóteles es una contradicción, fragal, ¿no es cierto? Además, profesor, el movimiento es el paso de la potencia al acto. ¿Qué es potencia? Lo que puede llegar a ser, al acto, ¿no? Al acto. Lo que ya es ahora, ¿no? Lo que existe. Ahora, pero para ello es importante que exista una causa eficiente, ¿no? Un agente que permite el movimiento. Y finalmente, pues la causa final. De tal manera que las cosas, dice Aristóteles, poseen cuatro causas. Causa formal, la esencia. Causa material, es de lo que está hecho, de madera, ¿no? La causa eficiente es el agente que permite el movimiento, o realiza, ¿no? Realiza el movimiento. Y final es el propósito, para qué existen las cosas. Y todas las cosas presentan estas cuatro causas. ¿Ya? Ahora, es en el caso de la ontología. En el caso de la gnoseología, Aristóteles considera de que el conocimiento se inicia a través de los sentidos, siendo la vista el sentido más importante. ¿De acuerdo? En el caso de la ética, Aristóteles sostiene de que el alma es mortal y tiene tres facultades. Al igual que Platón, también Platón habla lo mismo. ¿Cuáles son las facultades? La facultad racional o intelectiva, en la que gobierna el alma y propia del hombre, obviamente, Por eso que el hombre es un animal racional, ¿no? El alma sensitiva tiene que ver con los sentimientos, el desplazamiento, y lo tienen también los animales, y lo poseen todos los animales, desde el hombre, obviamente, hasta pues, las vaquitas, los perritos. Y también está, profesor, el alma, ¿alguien sabe el resto? El alma vegetativa, que tiene que ver con las funciones biológicas, crecimiento, reproducción, funciones orgánicas, tiene que ver con nutrición, si quieres, ¿no? Nutrición. Lo poseen todos los seres vivos, hasta las plantas. Pero la que gobierna, obviamente, es el alma racional, ¿no es cierto? De tal manera que Aristóteles considera de que la virtud es la práctica del justo medio. O sea, las acciones moderadas, ¿no es cierto? No, muy bien, muy bien. ¿Quién está hablando ahí? Ah, excelente, muy bien. Nuestra amiga Yamile, ¿no? Yamile, muy bien. Es acciones moderadas, ¿no? Moderadas. Es cuando la razón gobierna las otras facultades. Y esto es posible solo como viene en la polis. Por eso Aristóteles dice que el hombre es animal político, ¿no? Se realiza únicamente viviendo en comunidad. Por tanto, Aristóteles dice que existe
una servidumbre o un orden natural, una servidumbre por naturaleza. O sea, hay gente que nace para mandar y hay gente que nace para obedecer. ¿Ya? Entonces, mira, ve, hemos hecho este resumen teórico para ti con mucho amor y de esa manera podemos dar cuenta del material, lo vamos a leer, lo vamos a discutir y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Qué tal se entiende este tema, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacerlo bonito. Siempre es bueno tenerlo bonito, todo con colores, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta que quieras hacerme? Encantado. Puedes preguntarme lo que quieras y podemos hacerlo, ¿no? A ver, preguntation. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieras hacer? ¿Por qué murió Sócrates? Ah, sí, defendían a la aristocracia, claro. Sócrates, muy buena pregunta, ¿ya? ¿Por qué murió Sócrates, profesor? Sócrates murió porque fue acusado, eso es examen de admisión, porque fue acusado de impiedad, porque fue acusado de corromper a la juventud y de no respetar a los dioses griegos. Sócrates caía mal, vamos a empezar así, ¿no? Sócrates caía mal. ¿Y por qué caía mal? Caía mal porque él se enfrentaba con aquellas personas que creían que sabían todo, con los sabios. Entonces Sócrates les hacía preguntas y los sabios no sabían responder. Le pregunta, por ejemplo, tú eres juez, yo soy juez, soy un hombre muy sabio, yo soy un gran juez. Muy bien, dice Sócrates, eres juez. Entonces, ¿qué es la justicia? Y el juez al final termina diciendo, pues no sé qué es la justicia. Entonces, entonces eres un ignorante, pues, porque tú decías que eras un sabio, te pregunto algo tan básico como qué es la justicia y no sabes. Entonces, eres un estafador de sabio. Y por eso que Sócrates caía mal, caía mal. Y eso es importante, es justamente en eso consiste la filosofía, ¿no? En preguntar, en hacer, ¿qué es silemorfismo? Muy buena, muy buena. Muy buena. Voy a ponerlo acá, hijo. Voy a ponerlo acá. Esto de acá, esta teoría, se llama así, la teoría del hilemorfismo. Este es el hilemorfismo. Lo acabo de poner, hijo. ¿Qué cosa es la teoría del hilemorfismo, profesor? La teoría del hilemorfismo es aquella teoría aristotélica que afirma que las cosas están hechas de hile, que es materia, y morfé, que es forma. ¿Ya? Ahí está. La teoría del hilemorfismo. Claro. ¿Qué es metafísica? Metafísica es filosofía para Aristóteles. El estudio de las primeras causas de las cosas. ¿No? Muy bien. Entonces acá tenemos la pizarrita, mira. Ahora vamos a leer el material. Ya, la pizarra luego lo verá al Oscar. ¿De acuerdo? Vamos a leer el texto. Vamos a empezar Vamos del principio. Con calma, con cariño, con amor. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Para los sofistas. A ver, dime la clave la 1. A ver, los estudiosos, los que conocen, los chicos que van a ingresar a San Marcos en septiembre, los que saben lo que es un curso intensivo, ¿no? La clave de la pregunta 1 es barco. Profesor, ¿qué es erística? Erística es ganar discusiones. ¿Ya? Erística es ganar discusiones, ¿de acuerdo? Ganar discusiones. Los sofistas se van eso, ¿no? ¿Y qué es retórica? Es la teoría de cómo se debe hablar bien. A ver, muy buena pregunta. ¿Qué marque? Acá te puedes equivocar. Entonces tienes todo el hecho de equivocarte acá. A ver, ¿cuál es la clave de la pregunta 2? Estos patas sí saben todo. A ver, eran pragmatistas. Excelente, chicos, excelente, excelente. Eran pragmatistas. Eran pragmatistas. Eran pragmatistas. Claro. Los sofistas eran pragmatistas porque los sofistas eran personas que, si bien es cierto, sabían de todo, vamos a decir, sabían física, sabían matemáticas, sabían química, pero en la época de la democracia no importaba mucho sus conocimientos. O sea, ¿qué se buscaba de un ciudadano? Que elabore leyes. Para elaborar leyes, lo que debe saber el ciudadano es hablar bonito, ¿verdad? Entonces, el sofista se dedicaba a enseñar eso. Es decir, yo soy profesor de matemática, pero yo no vengo a enseñarte matemática. Yo vengo a enseñarte a hablar bonito. Claro, ese se llama el pragmaticismo de los sofistas. Claro, muy bien. Muy bien. La clave es dedo, ¿no? El principal sofista. Claro, un buen cuchillo no es un buen cuchillo si no corta. Excelente. Es la virtud del cuchillo, ¿no? La virtud del cuchillo es cortar, ¿no? Claro. Porque, a ver, Carolina,
Porque no es Sócrates, pues. Para empezar, Sócrates, estudiante, Sócrates no era sofista. Vamos por ahí. En segundo lugar, Sócrates no enseñaba nada. Él solamente hace preguntas, nada más. Voy a explicártelo de nuevo, hijo, no te preocupes, ¿ya? A ver, ¿qué diferencia sustancial existe entre la actitud filosófica de los sofistas con la actitud filosófica de Sócrates? El sofista era el maestro, es el que, como es un sabio, sofos significa sabio, enseña. Yo vengo a enseñarte, o sea, a transmitirte información. ¿Pero qué tipo de información? Retórica, cómo debes hablar bien. Por el contrario, Sócrates se presenta como no como un sabio, sino como un amante de la sabiduría, una persona que quiere preguntar nada más. Sócrates decía, yo no enseño nada, nada de nada. Yo solamente hago preguntas. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? Un ejemplo de esto, estimada Carolina, es lo que intentamos hacer al principio de nuestra clase. Si tú te das cuenta, cuando empezamos a hablar y te hablaba acerca de los alienígenas y no sé qué más, yo estaba aplicando el método socrático. Yo empecé la clase no informándote de Platón, ni informándote de Aristóteles. Yo empecé la clase preguntando, y tú me vas respondiendo. Ya, esa es la práctica socrática. Es preguntar y al uno responder. ¿Y por qué? Porque Sócrates estaba convencido que la persona al quien preguntaba era sabia. Entonces, con las respuestas que daba la persona, está la persona alumbrando ideas, parir ideas, como dice José. Entonces, cuando tú me respondías, ¿la lealtad es buena o mala? Para el alienígena, la lealtad es buena, ya. Y por tanto, el valor es universal. Entonces, tú estabas pariendo ideas, y eso se llama mayéutica. Ese es mayéutica. Lo que ustedes estaban haciendo, cuando yo estaba haciéndoles preguntas y ustedes me respondían sobre los alienígenas, era parir sus ideas. Y yo no estaba informando nada. Ya luego informé sus obras, etc. Pero en realidad yo empecé haciendo el método socrático, ¿ya? Muy bien, entonces la diferencia, querida estudiante. Protágoras. A ver, 3. Si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces la moral depende de cada uno. Claro, muy bien. La moral depende de cada uno. Las ideas del sofista Gorgias de Leontino destacan principalmente por su contraposición a la metafísica de Parménides. Uno de los argumentos de Gorgias en contra de la idea del ser es que el ser no se puede comunicar, es incomunicable, ya que solo comunicamos palabras. Los medios de comunicación, ¿no? O sea, cuando el periodista dice algo, habla, ¿no? Niñitos están enfermos de un nuevo virus. Ya, ¿qué está transmitiendo ese periodista? ¿La realidad o palabras? Niñitos están enfermos de COVID, en UCI. Nadie conoce ni uno, pero ya. ¿El periodista qué está transmitiendo? ¿La realidad o palabras? Palabras. Pero nosotros creemos que está transmitiendo la realidad. Eso dice Gorgias. De ahí la importancia de él. Lo que tú ves por un medio de comunicación no es la realidad. Lo que tú ves por un medio de comunicación son palabras. Buena, ¿no? Por eso el ser es incomunicable, ¿no? Porque lo que se comunica son solamente palabras. Puede ser muy obvio, ¿no? Oh, se comunican palabras, qué novedad. Pero en realidad es bastante profundo, pues. Te dice algo que es cierto y que a veces no nos damos cuenta. Buena, ¿no? Buena, el ser es incomunicable. Dime la clave, las 5. Vaso, ¿no? Vaso. Vaso con B. Muy bien, muy bien. Vaca. Excelente, vaca. Claro, respetaba las leyes y los dioses griegos. Un gallo al cepo. Ah, justamente eso, a ver. Dime la clave, las 6. No, el maestro no da ninguna respuesta, Yamile. Yamile, el maestro no da ninguna respuesta, él solo pregunta. Él nunca responde. Quien responde son solo los alumnos. ¿Cuál es la clave de las 6? Casa, no se puede enseñar filosofía, o sea, la filosofía no se enseña, sino hay que filosofar. Esa es una premisa importante. Uno aprende filosofía filosofando, no es cuestión de que te dicten. 7.
Casi. Ah, está marcado ese. Tienes razón. 8. A ver. ¿Viaja libremente? No. ¿Cómo va a viajar libremente dentro del cuerpo? No, no. ¿Cómo va a viajar libremente? ¿Dentro de un cuerpo viaja libremente? No se viaja libremente. Es que el alma está prisionera del cuerpo. El alma está prisionera en el cuerpo. Claro, está prisionera. Claro, muy bien. Platón decía que la democracia es lo peor. Entonces, la democracia es lo peor que puede haber. Porque en la democracia la gente hace lo que le venga la gana. Sí, literalmente hablando, lo que le venga la gana. Inclusive, violar las leyes. Y la democracia, como dice Kenneth, mató a Sócrates. Claro, mató a su maestro. ¿Cuál es la clave de la 9? Beso, ¿no? Bien. Rechazo peligroso. Claro. Beso. Y es, a ver, un señor se libera de sus cadenas y conoce lo real. Luego este señor regresa a salvar a sus otros amigos que siguen en la caverna. ¿Habla de qué? De un señor que sale de una caverna. Según Platón, nosotros nos parecemos a ciertas personas que están encerradas en el fondo de una caverna, encarceladas. ¿Tú has escuchado el mito de la caverna? Dime, sinceramente. ¿Está bien o no? Solamente 2 minutos para... Según Platón, nosotros nos parecemos a ciertas personas que están encadenadas en el fondo de una caverna. Encadenadas. Y no podemos movernos. Detrás de estos señores hay una pared. Detrás de esta pared hay personas que sí están libres. Y sobre sus cabezas llevan objetos. Detrás de ellos hay una candela. Y la candela proyecta sombras al fondo de la caverna. Y como estos señores toda su vida están encadenados y no pueden moverse, solamente ven sombras. Ven sombras. Hasta que uno de ellos, por fuerza rompe sus cadenas y sale de la caverna. Y al salir, contempla todo. Escucha lo que estoy hablando. Contempla, claro, que salir de una caverna y romper cadenas no es una tarea fácil. ¿Cómo se rompe una cadena? Cadena es un fierro. Pero lo rompe. ¡Pah! Y luego sale de la caverna. Y sale afuera y lo ve el paisaje hermoso, soleado. Y se da cuenta de la verdad. Y dice, todo lo que he visto, ¿no? Me ha costado mucho esfuerzo, pero he salido. Pero una vez que está fuera el señor se acuerda de sus amigos. Mis amigos pobrecitos. Y entra de nuevo. ¿Y a qué entra? A rescatar a sus amigos. Vamos, vamos. No quiero. Vamos, esto es mentira. Las sombras son mentiras. La verdad está en otra parte. Hasta lo quieren matar. Hasta los encadenados quieren que se muera el que salió. Pero al final la tarea del que salió es llevar a todos. ¿Cuánto? Mira, y Platón dice, nosotros nos parecemos a los encadenados, que solamente ven sombras, y como ven sombras, creen que lo único real son las sombras. O sea, ¿cuántas cosas tenemos en la cabeza
que nos han dicho tantas veces que por el solo decirnos, creemos que es verdad. Creemos que es verdad. Creemos que es verdad, solo porque nos han dicho. Nada más. Interesante, ¿no? De los medios de comunicación. La guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania. La época de Fujimori. El gobierno de Vizcarra. ¿Te acuerdas? Cuánto que lo que nos han dicho, uno lo acepta como verdad solo porque nos han dicho. Eso dice Platón. Ahora, y el que sale, dirige a los demás. Ahora sí, pastrazo, ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuál es la clave? La clave es muy bien, Diana, como siempre, Diana. La clave es barco, hijo. La clave es barco. Según la pregunta, si bien también te habla del mundo sensible, ok, pero también, sobre todo de la B. 11 maestros. 11. 11. Pasa, ¿no? Racional, prudencia. Irascible, la fuerza. Ah. Y concupiscible, templanza. Averiguado. Muy bien, qué bien. ¿Ves? 12. Las cualidades, las virtudes, concupiscible tiene que ver con los deseos. Por ejemplo, cuando tú tienes hambre, es tu facultad concupiscible. Cuando tú tienes sueño, facultad concupiscible. Casa. Casa. 13. A ver, cuando se gradúen pasan a hacer ¿qué? Ustedes son, claro, profesionales en acto. Claro, muy bien. En acto. Sigamos. 14. Qué buena. Aristóteles llevaba a pasear a sus alumnos, man. Si Aristóteles llevaba a pasear a sus alumnos, entonces, ¿cuál sería la clave? Y uno va a pasearse ¿para qué? Cuando uno se pasea, ¿cómo empieza a conocer? ¿No es cierto? Se empieza a conocer por los ojos, bueno, miramos el paisaje, miramos las plantitas. ¿Cuál es la clave? No puede generar opiniones. La clave es casa. Se inicia con la experiencia, claro. ¿Cómo son opiniones? Para Aristóteles no hay opiniones. La búsqueda, sigamos leyendo acá concentraditos, ¿ya? La búsqueda de sí mismo es al propio tiempo búsqueda del verdadero saber y de la mejor manera de vivir. En otras palabras, es a la vez investigación del saber y de la virtud. Saber y virtud se identifican según Sócrates. El hombre no puede tener más que a saber lo que se debe hacer y lo que debe ser. Y tal saber es la virtud misma. Este es el principio fundamental de la ética socrática. Solamente quiero subrayar esta parte, ¿no? Búsqueda de sí mismo, hay que conocer nuestro interior, ¿no es cierto o no? Y Sócrates considera que el saber es la virtud. ¿Por qué? Porque para él, el saber por excelencia es de carácter moral. Y esa moral está en el alma, está acá, a uno mismo. ¿Cuál es la clave de la pregunta 15? ¿Cuál es la clave de la pregunta 15? A ver, casa, muy bien, buscar la verdad, casa. ¿Cuál es la clave de la 16? Si una persona es virtuosa para Sócrates, claro, el mal se debe a la ignorancia. Muy bien. Sigamos leyendo. Acabamos rapidito. A ver. A ver, sigamos, ¿ya? 16A, sí, chicos. Sí, muy bien, Cristian.
Este énfasis puesto sobre la interconexión de número y mundo sensorial, tal como aparece por primera vez en la doctrina de Pitágoras, pudo haber sido el origen de la explicación matemática del mundo físico en la línea de la teoría del moderno. Pero Platón interrumpió ese desarrollo, abandonando la creencia en que la armonía cósmica pudiese revelarse a través del contacto con el mundo sensible. La teoría platónica de las ideas dio lugar a la creencia de que el cosmos puede ser aprendido por las matemáticas puras, siendo solo oscurecido por el contacto con la materia y los fenómenos empíricos. Yo te explico rapidito. Pitágoras, que es un filósofo pasado, junta el número y los sentidos. O sea, Pitágoras todavía valora los sentidos. ¿Ok? Pitágoras valora los sentidos. En los sentidos es un canal para conocer el mundo. ¿Ya? En cambio, Platón no. Platón interrumpe esa tesis. Platón chotea esa tesis. Platón odia los sentidos. Así de simple, odia. Para Platón, el mundo solo puede ser conocido racionalmente. Racionalmente. Los sentidos oscurecen. ¿Ok? ¿Dejar claro? ¿Ah? Mientras que todavía Pitágoras aprecia los sentidos, Platón lo desprecia. Para Platón, el conocimiento del mundo solo es racional. Los sentidos nos malogran, nos malean, nos pervierten. ¿Cuál es la clave de la 17? Dedo, muy bien. ¿Cuál es la clave de la 18? ¿Cuál es la clave de la 18? De acuerdo con la propuesta platónica, una experimentación. En los sentidos que nos provee. Experimentación científica son los sentidos. Los sentidos oscurecen. ¿Dónde dice que los sentidos oscurecen? De acuerdo con Platón, una actividad sensorial, como sería la experimentación científica, ¿qué cosa nos da? Muy bien, únicamente opiniones subjetivas, claro. Las opiniones son oscuras, profe. Uno puede opinar lo que quiera. 19 y 20. La finalidad del Estado es moral y por eso resulta obvio que debe proponerse el incremento de los bienes del alma, el incremento de la virtud. Aristóteles afirma que podemos llamar feliz y floreciente a la ciudad virtuosa. Es imposible que logre la felicidad quien no realice buenas acciones y nadie, ni un individuo, ni una ciudad puede realizar las buenas acciones sin virtud y buen juicio. El valor, la justicia, el buen sentido de una ciudad posee la misma potencia y forma, cuya presencia en un ciudadano particular hacen que se llame justo, prudente y sabio. Aquí, de hecho, vuelve a enunciarse el gran principio platónico de la correspondencia existente entre el Estado y el alma del ciudadano singular. Déjame explicarte solamente, yo sé que la clave ya la tienes. Para Platón y para Aristóteles, nunca te olvides, el asunto de la virtud es algo íntimamente relacionado con la política. El Estado tiene por finalidad hacer feliz a las personas. Eso nunca te olvides. ¿Ya? Por eso dice al principio, ¿no? Está hablando de Aristóteles, pero también podemos mencionar acá a Platón. El Estado es moral. Claro. Entonces, el objetivo es la felicidad. La felicidad es el objetivo del Estado. Pero para ser felices es importante realizar buenas acciones. Nadie puede ser feliz si no realiza buenas acciones. Por eso, la virtud es algo que se realiza, que se haga. ¿De acuerdo? Por eso hay una vinculación muy íntima entre el Estado y el alma del ciudadano. Creo que es clara la clave de la 19. ¿Cuál es la clave de la 19? Para alcanzar la felicidad. Claro, está subrayadito, ¿es cierto? Que hay que haber puesto. Claro, está subrayado, muy bien. Sí, claro, la finalidad es alcanzar la felicidad para Aristóteles. El fin de la vida humana es ser feliz. Y el Estado garantiza esa felicidad, maestras. Por eso que el gobernante debe ser una persona buena, dice Aristóteles. Eso lo vamos a ver cuando tengamos el capítulo de política. ¿Cuál es la clave de la 20? La última. A ver, ¿cuál es la clave de la 20? Claro.
Claro, muy bien. Dedal, muy bien, Diana. Ahora sí, gente, por favor, concentrados. Platón es idealista, ¿ya? Platón es idealista. Y sácate bien el quizzes. A ver, joven mozo. Relativismo. ¿Por qué pones dogmatismo? Ponen dogmatismo, conocimiento. Pero... Relativismo. Siguiente, por favor. Una versión universalista con respecto a qué, ministras, al derecho social. Pero no se está en clase, hijo. ¿Cómo puedes poner derecho social? ¿Qué cosa es derecho social? A menos te equivócate, pues pon otra cosa. Es al conocimiento, pero está hablando de la verdad. Cuando habla de la verdad, habla del conocimiento. Tú eres de un intensivo. ¿Ya? Siguiente. Para Aristóteles, el conocimiento parte de la actividad de los sentidos. Ya de los sentidos. Siguiente. Teoría del mundo de las materias. El mundo de las materias. ¿Cómo habla el mundo de las materias? Y todavía hay 15 que están equivocados. El mundo de las materias tiene que ser más responsable, ¿ya? 15 el mundo de las materias. Bien, nos vemos la próxima semana. Cuídense, un abrazo. Gracias por todo. Ahorita mismo voy a enviarle la pizarra a Oscar. Gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Cuídense.